vamos a continuar entonces. Agradezco a los y las valientes que todavía permanecen aquí, ese es el espíritu. Los otros se lo pierden, van por ellos. Vamos entonces a la última mesa y a la última actividad de este primer día del coloquio. La mesa lleva por título Más allá del déficit y de la necesidad, políticas de la vida y potenciamiento y felicidad. Lamentablemente uno de los expositores no llegó, que es Sebastián de la Fuente, pero por otra parte, dado que estamos atrasados, quizás no sea esto una mala noticia. En primer lugar, entonces, según está organizado aquí, va a presentar Florencia Vergara. Ella es antropóloga, está estudiando su magíster en Antropología Sociocultural y nos va a presentar la conferencia Partos institucionales, respetados, naturales, personalizados, humanizados, experiencias maximizadas y guaguas optimizadas. Guaguas en Chile son bebés, por si acaso. Sí, es latinoamericanizar, o sea, chilenizar. Voy a decir guaguas todo el rato en vez de bebés. O hija, a veces. Voy a presentar partos institucionales, puede ser naturalizados, o sea, naturales, humanizados, personalizados, respetados, pero también le pongo biopsicosocial. Perdón. Ahí se escucha, ¿no? Con el título de Experiencias maximizadas, guaguas optimizadas. Bueno, para contextualizar un poco esto, en el marco de mi investigación de título de Antropología Social, estudié el valor de lo viviente en los diferentes modos de atención institucional del parto, en instituciones públicas como privadas de Santiago, de Chile, en sus distintos modos y relacionando esto con los modos de producción de valor, reconociendo así los cambios históricos y algunas producciones de lo humano y de lo viviente. Mis conclusiones generales remiten a que hoy no basta solo nacer institucionalmente de una manera viva y sana, sino que se espera una madre con experiencias maximizadas y guaguas optimizadas. ¿Se relaciona esto con la felicidad? Bueno, si bien el tema de la felicidad no era central en mi tesis, no dejaba aparecer constantemente en todo el trabajo. El valor del nacimiento cambia comparativamente y no siempre ha dado importancia a la felicidad. Sin embargo, hoy día la felicidad tiene un valor aparentemente económico y simbólico y se encuentra inscrito en ciertos modos de nacer, que les voy a comentar ahora, ¿no? Pero para entender esto voy a contextualizar un poco la historia muy rápidamente, en donde para mirar la atención institucional de la obstetricia, hay que mirar a algunos historiadores, y me va a censar, hay algunos historiadores más biopolíticos, que hablan de cómo el nacimiento se trató principalmente con matronas independientes como comadronas, ¿no? Parteras. Después empieza en el siglo XIX y una profesionalización obligatoria. Entonces ahí empieza un fortalecimiento de la autoridad biomédica. Ya no hay comadronas, sino matronas institucionales, igual que obstetras, que tienen mucho más autoridad frente a lo que es el nacimiento. Empieza a estabilizarse este proceso. Posteriormente viene el boom de las cesáreas en los 90. Casi en toda Latinoamérica y principalmente en Chile, empieza una época de mucha inducción y farmacologización de todo el proceso del parto, ¿no? En la medicina obstétrica. Y finalmente en el siglo XXI llega a proponerse en respuesta a esta jerarquía y a estos protocolos que a veces pueden entenderse como violentos, ¿no? Llega a proponerse nuevos modelos que aluden el parto humanizado, respetado, natural, personalizado, ¿no? Y esto es promovido tanto por políticas nacionales como internacionales, la OMS, el MINSAL, ¿no? Bueno, este trato de los cuerpos medicalizados genera valores específicos de lo viviente según las teorías biopolíticas, ¿no? que yo preferí elegir también. Y desde esta misma lectura, de esta misma lectura, los partos del siglo XX pueden caracterizarse por una producción de cuerpos vivos y sanos, cual cadena fordiana que me gusta imaginarla yo, entran los cuerpos, se manejan, se separa el binomio, ¿no? Madre guagua, y sale después un producto. Entonces salen cuerpos vivos, cuerpos sanos, asociados a un capitalismo productivista humano, como lo respaldan algunos historiadores como Coto, que bueno, él es médico, pero hace una historización de la biomedicina, Durán, Cueto y Zárate. En esta misma lógica, cómo se leen estos nuevos partos,
tiene que ser una versión parecida, pero de una producción humana distinta, más bien optimizada. Al buscar un parir en el cual la madre es más responsable y es más responsable de su proceso y de la salud del neonato, optando por un mayor conocimiento, mejores tratos, menor intervención innecesaria y mayor tiempo de apego, de lactancia, para mejorar la experiencia y el desarrollo de este neonato. Entonces, esta historia puede leerse... ¿Hola? ¿Ahí? Bueno, esta historia puede leerse... Hola. ¿Ahí? ¿Sí? Voy a levantar la voz. Entonces esta historia puede leerse como un tránsito nacional de gestión de lo viviente hacia una paulatina búsqueda de bienestar individual, relacionada con subjetivaciones que contemplan la potenciación de la salud indefinida y la salud como objeto de consumo, como hemos visto en las presentaciones anteriores. Si tuviésemos que mirar la atención de nacimiento desde una clave de antropología económica, diríamos que esto es un intercambio, una especie de intercambio por un precio, ¿no? De unos 7 millones en general en Chile como costo base, y un binomio madre-guagua en condiciones óptimas. Y estas condiciones óptimas son las en que se espera recibir este binomio, son las que yo empiezo a estudiar, ¿no? Cómo van cambiando, a qué se refieren estas condiciones óptimas, y que remiten a estas valoraciones de lo viviente. Entonces, al final del siglo XX, este intercambio se establece como la relación entre el dinero y seguro de salud, por una prestación que asegurara la vida inmediata y la sanidad del binomio, como esta era la condición óptima, ¿no? La historiadora Zárate y Sadler, una antropóloga, también caracterizan cómo la obstetricia empieza a tener este proceso de institucionalización que significa una percepción positiva de la obstetricia en Chile. Entonces las cesáreas y las inducciones empiezan a representar esta seguridad y garantía del binomio sano. Pero ahora no basta con este binomio sano, ¿no? Esta opción sigue siendo la mayoritaria, pero se convirtió en el estándar, en el piso mínimo de atención en Chile, que termina siendo la realidad obtenida por la mayoría de las mujeres que no pueden acceder a subjetivaciones actuales de la obstetricia que afirman qué es lo que debe recibirse, ¿no? Una atención respetuosa, ojalá fisiológica y contenedora emocionalmente. Entonces, los tratamientos del parto con enfoques biomédicos, con estos nuevos tipos de parto, como se ven ahí, presentan nuevas opciones, ¿no? Donde lo óptimo no es la guagua viva, sino con todo el potencial que se le puede dar a este proceso, tanto a la madre como a la guagua. Y no sorprende así que durante los últimos 3 años hayan aparecido programas especiales en las clínicas. En las clínicas privadas más costosas de Santiago, casi todos estos espacios tienen algún tipo de programa que sea de parto biopsicosocial o natural, humanizado, respetado, personalizado. Entonces, con estas nuevas formas del parir, nos enfrentamos a un intercambio entre pagos monetarios más altos por productos mejorados o de mayor valor. Una guagua viva, sana y ahora optimizada, junto con una experiencia significativa y maximizada para la madre. ¿Y a qué me refiero con una experiencia maximizada? La experiencia maximizada, producida en estos nuevos enfoques, tiene que ver con otorgar un servicio que responda a las expectativas que se tienen hoy del parto. Esto es que sea un proceso positivo y significante para la mujer y para su acompañante. Y para garantizarlo se priorizan esos 3 puntos, que son seguridad, buen trato y autonomía de la parturienta. Y la seguridad en este caso aplica más que a solo la mantención de la vida como lo fue en el siglo XX, ¿no? Implica garantizar la vida y la evasión de cualquier efecto iatrogénico, o sea, como un daño generado médicamente. En los partos biopsicosociales el cuerpo de las mujeres toma mayor valor y se intenta por lo mismo proteger sus procesos fisiológicos en lugar de intervenirlos, por los efectos secundarios principalmente que traería para los embarazos de bajo riesgo. Mantener esta fisiología entonces del parto alude a respetar la hormonalidad natural y a los recursos que tenga la mujer en lugar de aplicar técnicas externas. Para mantener una mayor seguridad, tanto de corto como de largo plazo, es que se apuesta por una menor intervención y se buscan formas de manejo del dolor que van a ser diferentes a las anteriores, ¿no? Sin tanta anestesia, sin tanta intervención, ¿no? Asumiendo que cuando sea necesario sí se puede llegar a inducir, pero ojalá atrasando este proceso para evitar la intervención en cascada, que es muy común en los partos biomédicos. Aquí tengo, de hecho, una cita de una matrona que dice: está estudiado que la oxitocina, que es la hormona con la que se acelera el parto, no se genera si hay adrenalina, que es la del miedo. ¿Cómo no tener miedo si estás en un lugar que no conocís, con gente que no te habla, que no te explica mucho? Entonces aquí ella asocia cómo este buen trato, esta fisiología se tiene que mantener, y ahí va articulando distintos puntos, ¿no? El buen trato, por ejemplo, deriva en gran medida de los cambios que se han instalado en el país. Cambios en el rol de la parturienta activa, en
en unos médicos más acompañantes en lugar de autoridades únicas en el parto, en una salud como objeto de consumo y como objeto de demanda también, siendo la ginecobstetricia la especialidad más demandada en el mundo, y donde ya no se aceptan, al menos discursivamente, los casos de violencia obstétrica. Esto, casi todas las profesionales con las que yo entrevistaba, o las que pude observar en distintos espacios, decían que ya no había violencia obstétrica o que discursivamente ya no se podía aceptar. Entonces ya no se acepta ninguna relación que implique una hostilidad entre parturienta y equipo, discursivamente, ¿cierto? Los buenos tratos requieren de amabilidad y atención en donde la mujer ha de ser cuidadosamente tratada, entendiendo el parto como especial, significante e importante para el desarrollo del proceso completo, especialmente por lo que implica en su hormonalidad. O sea, si no la adaptamos bien, esta hormonalidad no funciona como debería y caos. La experiencia entonces de un ambiente agradable, silencioso y contenedor es lo que parece exigirse. Y este punto es novedoso en los modos anteriores y por ende se explica hoy un poco cómo entran las dulas, que son estas acompañantes que se focalizan en la atención afectiva y emocional de la mujer, que no son nuevas en realidad, pero son institucionalmente nuevas. Ahora, si bien estos modos de fomentar un espacio específico parecen nuevos, en realidad hace 2 décadas las instituciones privadas las han estado proponiendo solo en los aspectos del espacio, ¿no? De fomentar un espacio cómodo, agradable y de buen trato. Y esto es porque es un producto instalado como bien comerciable, disponible según el acceso económico que se tenga, porque estaba disponible solo en las atenciones más costosas, ¿no? Y aquí tengo la otra cita de la matrona que yo le preguntaba por violencia obstétrica y me decía que pasaba en privado, me decía, sí, pero está suavizada con todo esto de la hotelería. Además que en las clínicas todo el mundo es buena onda, te están vendiendo eso. Entonces en realidad no es muy nuevo la parte del buen trato en clínicas, pero no siempre está relacionado con la hormonalidad. No siempre va dirigido hacia allá. Ahora está dirigiéndose hacia allá. La autonomía se presenta entonces cuestionando la jerarquía médica y haciendo a las parturientas tomar las decisiones dentro de su proceso institucional, autoeducándose previamente. Esto permite realizar lo que, entre comillas, lo que ellas deseen para el parto, quizás con un plan de parto o no, y con estos modos se incluye que durante el trabajo de parto se pueda, por ejemplo, caminar, comer, realizar posturas diversas, cosas que no se podían en los partos biomédicos clásicos, ¿no? En los partos del siglo XX. Para calmar dolores, distintos tipos de movimientos, gritos, ¿no? Exigir su posibilidad de decidir también. Esto se fomenta como parte de las opciones que tienen estos programas nuevos. Entonces, según las entrevistas de las profesionales, ya no es admisible una experiencia violenta o de atención despersonalizada que no garantice un buen momento para las parturientas. Pero cuando se espera esta atención y no se recibe, la insatisfacción usuaria aumenta, igual que las demandas. Y debido a que aún en muchas instituciones esto no se logra una buena experiencia, las instituciones que sí la tienen, la promueven como parte de su oferta y ahí está su maximización específicamente económica, ¿no? Ante la expectativa de una mejor atención y sabiendo que en muchos centros no se obtiene, esta experiencia se presenta como una forma de valorizar el servicio. Hacer sentir bien y feliz a la madre en un contexto donde no siempre ocurre es una ventaja comparativa para vender la atención de parto. Pero estos partos, en realidad a los que me refiero, no se basan en maximizar la experiencia con un afán solamente económico. En los partos biopsicosociales entran en juego aspectos que maximizan la experiencia de vida de las parturientas y sus guaguas, que quizás es lo más interesante o problemático, ¿no? En tanto se experimentan beneficios al trabajar de esta manera. Que la madre esté atendida cariñosamente, por ejemplo, tiene efectos directamente observables en el desarrollo del parto, por lo cual el cariño y el buen trato pasan a ser un aspecto conveniente. Aquí tengo esta cita, que está ahí arriba, que dice, en esta atención natural respetada, uno ve cómo hay menos episiotomías, cómo todo va mejor, cómo la guagua baja mejor, entonces es como 100% vale la pena. Además, igual está la matrona de la neo, que te la recibe al tiro, entonces tampoco es nada terrible, ¿cachai? Y la mujer es más parte, se da cuenta, se mira. También la clínica Santa María afirma que en un parto natural vaginal, en realidad esto es esa parte de allá es de una nota que hace la clínica Santa María sobre el parto natural y cómo el parto natural deriva en parto vaginal. En donde ahí exponen los beneficios para la madre y para la guagua, ¿no? La madre dice que la mayoría de los dolores y malestares son más cortos, ¿no? Una vez transcurre el parto se pasan, la hospitalización es más pequeña, la recuperación es rápida, después se puede tener más guagua. Y los beneficios del parto vaginal para el hijo serían menor insuficiencia respiratoria, mejor vínculo y apego con la madre, menos problemas por prematurez, mejor lactancia, mejor adaptación del recién nacido al nuevo ambiente. Entonces, con esta segunda parte
nos vamos al segundo punto que me gusta a mí, que es el producto bebé, o la guagua optimizada, ¿cierto? Que cómo también se valorizan y se producen nuevas formas de ser humano, ¿no? De mejorar y optimizar. Bueno, esta segunda parte del intercambio, del parto institucional, es generar una guagua nacida viva por un precio de servicio diferencial según el modo y el sistema, ¿no? Intercambio que es permanentemente logrado a nivel nacional, porque de hecho nosotros tenemos una institucionalización del nacimiento del 99,3% en 2016. Eso quiere decir que la mayoría de los partos están hechos en instituciones atendidos por profesionales. Los nuevos partos en casa son muy pocos en cantidad, ¿no? Entonces, esto se logra en general, y lo vivo es la prioridad en este intercambio, ¿no? Pero varía de acuerdo a qué se considera como mínimamente viviente. Nacer sin patologías evitables es basal, ya desde la incipiente medicalización del parto en Chile. Hoy las nuevas formas de medicalización para un mejor nacer de la guagua promueven un parto en lo posible fisiológico, como sale ahí, más tiempo de apego inmediato y fomento a la lactancia. Esto además de todos los cuidados previos que tiene que seguir la embarazada. Una guagua atendida en una institución de enfoque biomédico clásico respondería a un buen nivel de vitalidad en tanto a controles, normalizaciones. O sea, esta guagua atendía más en el siglo XX, ¿no? O en los modos más clásicos que aún no existen. Tiene que cumplir como un checklist, ¿no? Como de ciertos signos vitales óptimos, un APGAR de cierto número, y siempre con el riesgo posible en mente. Una guagua, en cambio, atendida en enfoque humanizado, respetado, natural o de alguna manera biopsicosocial, nacerá de maneras menos intervenidas y más fisiológicas, dejando de lado la cesárea electiva y en lo posible inductores y anestesias inmovilizantes. El parto vaginal favorecería, específicamente el parto vaginal favorecería la inmunidad, el apego inmediato y prolongado favorecería una relación afectiva con la madre a largo plazo, y una incentivación a la lactancia se propone para recibir los nutrientes necesarios para el desarrollo neurológico y continuar la conexión que se requiere para la lactancia prolongada. Todas estas condicionantes que están en la literatura, en realidad están basadas, o sea, son hechos de la medicina basada en evidencia, que es como la obstetricia se está guiando actualmente. Y también con los escritos del famoso Michel Odent, un ginecobstetra que hace todo saca a la luz un poco el rollo del parto natural. Perdón por decirlo. Y entonces todo esto proporcionaría al parecer mejores posibilidades para los neonatos en un futuro de largo plazo. Estos centros que intentan fomentar un parto biopsicosocial introducen instrucciones específicas de cómo atender, ¿no? Pero también introducen, como en la charla anterior, una moralidad de la atención. Así se sabe que para un mejor vínculo de la hija con la madre, hay que mejorar y para mejorar la lactancia se necesita un apego inmediato en las primeras horas. O sea, estas horas son primordiales. Y cuando esto no ocurre, por priorizar otros aspectos de la atención, se recrimina, aludiendo a que las primeras horas son las más importantes de gestionar. Cualquier otra priorización de estas primeras horas, en contra del objetivo central, que es que la guagua tenga las mejores condiciones posibles para nacer, es problemático. Y esto da cuenta en realidad que la función del apego tiene un gran valor respecto al potencial humano. Aquí esta cita me gusta harto porque esta matrona me lo decía muy enojada. Ella trabajaba en distintos tipos, no solamente trabajaba en hospital público, ahí me faltó definirlos, trabajaba en distintos tipos de atención. Y ella dice, como por ejemplo, en el hospital van a hacer sí o sí que la mamá se haga cargo de la guagua, a la señora la terminan de limpiar y le pasan la guagua. Y en cambio, en el hospital clínico X, la tienen 2 horas en observación, además para ver cómo está la mamá, si la señora quiere dormir, de repente dejan a la guaguita de lado, la TENS lo atiende y es sabido que la guagua lo que necesita al momento de nacer tiene como 2 horas de actividad importante para estar con la mamá, para establecer la lactancia, los vínculos. Y en el hospital clínico X los tenéis esas 2 horas mirando al techo. ¿Y entonces por qué? Porque está atendiendo a la mamá. Entonces ahí se ve como un poco lo problemático de esta situación. La maximización del producto guagua entonces tiene que ver con las cualidades que se pueden adquirir por los métodos de parto que se elijan, incorporando aspectos que permitan la aseguración de la guagua hacia el futuro, como su sanidad física y emocional a largo plazo. La guagua hoy es optimizada con métodos biopsicosociales que promueven maximizar su potencial, mejorando su relación con la madre, su capacidad de lactar y su desarrollo como individuo futuro, en términos sociales y neuronales, y afectivos, y en muchos aspectos. De hecho, en esta misma línea le pregunto a una matrona por qué es importante esta forma de nacer, ¿no? Y me dice, para el desarrollo como individuos, o sea, la forma en que uno nace es súper importante, o sea, cómo tú estructuras tu forma de personalidad, apego, la perspectiva de maternidad que tiene la gente. Entonces, definitivamente, si es que uno nace mejor, vamos a tener adultos mejores, y a largo plazo vamos a hacer una mejor sociedad también, pues. Entonces, yo creo que es súper importante invertir en eso. El tratamiento de una guagua en estos modelos no ocupa las mismas técnicas que los modelos que les comentaba, ¿no? Donde el riesgo y el control son palabras centrales. Sin embargo, en estos modos se hace presente el riesgo,
pero es un riesgo de no responder a la naturalidad y respeto que se espera, de no poder generar relaciones inmediatamente afectivas con la madre, de estrés que conlleve a no generar hormonas para facilitar el proceso, de guaguas no maximizadas en todo su potencial. Todo aquello se busca controlar de maneras fisiológicas y naturales más que solamente desde la intervención biomédica, aunque aún así tratado desde la medicina basada en la evidencia, que hace un poco esta pelea de ciencias, ¿no? Tanto en un parto común como en uno respetado institucional se buscará la manera de atravesar el dolor y de vivir el proceso desde un enfoque de medicalización. Pero la medicalización de hoy trae nuevas soluciones, como el trato, la experiencia positivo feliz, el respeto a la fisiología del cuerpo y la necesidad de autogestión de la salud individual. Y esto se puede leer, al menos en mi tesis o en la elección de mi tesis, como el biovalor que propone Rose, ¿no? En tanto, como plantea Rose, vigorizados por la búsqueda de este biovalor, han nacido nuevos vínculos entre verdad y capitalización, entre la demanda del valor para el accionista y el valor humano que entraña la esperanza de cura y de condiciones de vida óptimas. Estas condiciones óptimas son las deseadas para percibir ciertos modos de salud. Estas formas de valorizar el bios o lo viviente, esta producción de biovalor en las nuevas técnicas de producir a la especie humana institucionalmente, se ensamblan en situaciones económicas diferenciadas, según las cuales se producen distintos tipos de seres humanos. Concluyendo, en el parto la felicidad, si bien insisto que no es mi tema central, se vende como experiencia, como producto y como futuro. Si bien no sabemos qué es en sí misma, al menos hay algo vendible, ¿no? Mientras que a su vez se requiere de felicidad para producirla en completitud. Como vemos con su aspecto hormonal, ¿no? Uno requiere estas hormonas de la felicidad, como le dicen los científicos, para poder generar un parto feliz, como lo que estaban hablando antes. Detrás de los partos biopsicosociales hay una alusión a la felicidad que podemos ver en la publicidad de ellos, en su construcción como producto deseable. Si intentamos relacionar esta felicidad a las lecturas biopolíticas, rondaríamos probablemente sobre el rendimiento de la felicidad, enmarcado en relaciones de poder, ¿no? Así la felicidad se convierte en un dispositivo biomédico para el rendimiento del oyente también. Si bien en mi investigación no era central la felicidad, el retomar las consecuencias que tienen los partos me permite dilucidar cómo esta cumple un rol en la atención ofrecida actualmente, al menos como idea de deseo, ¿no? La felicidad como apuesta de corto plazo en la experiencia de la madre y de largo plazo con las potencialidades futuras de un ser humano. Entonces tiene un lugar en las elecciones, percepciones y producción de la atención del parto. Se me hizo obvio quizás entonces seguir con la pregunta, ¿la felicidad de quiénes, no? Estoy terminando, sí. La felicidad de quienes trabajan en el parto, o sea, los obstetras, las matronas, no tiene nada que ver con la felicidad que se promueve en el parto. O sea, la felicidad es siempre para los clientes, ¿no? Y obviamente para ciertos tipos de clientes, los que pueden acceder a estos nuevos tipos de parto, ¿no? Los que pueden tener los recursos económicos para ello. Y la felicidad parece estar inscrita siempre como producto, cuando se consume como tal. La pregunta quizás es, ¿se adquiere? Eso es para más reflexiones, ¿no? Si bien las hormonas que rodean el parto sí son conocidas como las hormonas de la felicidad, de hecho según el obstetra que ponía ya antes, el Michelon, es justamente él trata todas estas hormonas de la felicidad para una vida feliz, ¿no? Si bien el juego como más químico es un poco más asible, la parte simbólica es más difícil quizás de dilucidar. Desde el mundo biológico hay una hormonalidad, pero desde el mundo simbólico dependerá de la experiencia usuaria y futura de la recién nacida, ¿no? Más que poder definir qué es, podemos ver que al menos felicidad funciona como algo que ara la tierra y separa y genera campos de posibilidad, que es como lo que estamos diciendo. Eso. Bueno, muchas gracias, Florencia. A continuación, acá con ustedes a Jimena Carrasco. Ella es profesora de la Universidad Austral de Valdivia. Es doctora en Psicología Social y nos va de la Universidad Autónoma de Barcelona, no me equivoco, ¿no? Y nos va a presentar la conferencia Instituciones de Salud Mental, la gestión de la felicidad por medio de la libertad. Funciona, ¿no?
¿Ahí sí? ¿Se escucha? Ya. Bueno, voy a comenzar, ¿cierto? Hablando un poquito del concepto de dispositivo, ¿ya? Porque a partir de eso luego quiero explicar cómo ese concepto se complejiza en la actualidad y cómo a partir de eso entra en juego el tema de la libertad como un elemento central en la gestión de los cuerpos y de cierto tipo de sujetos. Bueno, hay unas definiciones, imagino que muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Pero no está de más. Un dispositivo, ¿cierto? Según Foucault, es un conjunto decididamente heterogéneo que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, preposiciones filosóficas, morales, filantrópicas. En resumen, los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. El dispositivo es la red que puede establecerse entre estos elementos, ¿ya? Entonces, bueno, Foucault cuando nos habla del dispositivo nos habla de un entramado, ¿cierto?, que considera, como dice, lo dicho y lo no dicho, de naturaleza esencialmente estratégica, una cierta manipulación de relaciones de fuerza, bien para desarrollarlas en una dirección concreta, bien para bloquearlas o para estabilizar, para utilizarlas, etc. El dispositivo se halla pues siempre inscrito en un juego de poder, pero también siempre ligado a uno de los bordes del saber. ¿Ya? Bueno, luego tenemos ciertos otros autores que han seguido trabajando con la idea de dispositivo, como Agamben o Deleuze, ¿cierto? Agamben habla de todo aquello que tiene de alguna manera u otra la capacidad de capturar, orientar, determinar, interpretar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivos, ¿sí? Y por otro lado, Deleuze lo va a complejizar, ¿cierto? Máquinas de hacer ver y de hacer hablar. A cada dispositivo le corresponde su propio régimen de luz, la manera en que ésta le golpea, se difumina y se difunde, distribuyendo visibilidad e invisibilidad, haciendo surgir y aparecer objetos que no pueden existir sin ella. ¿Ya? Bueno, una pequeña introducción al concepto de dispositivo que me imagino que todos conocen. Bueno, el dispositivo por excelencia, ¿no? Del que habla Foucault y a partir del cual va a desarrollar esta noción de manera bastante clara, al menos yo cuando solo a partir de la idea del panóptico pude como comprender de mejor manera de qué me estaba hablando cuando hablaba de un dispositivo, ¿cierto? Ahí está el panóptico, y en este panóptico, tal cual como decía Foucault en lo que leímos, se consideran, por un lado, disposiciones espaciales y materialidad, ¿no? El panóptico no es posible de pensar como estrategia de poder si no es por una determinada forma de distribución del espacio y de una cierta materialidad, pero también de una cierta forma de organización de la institución, ¿no? Y ahí entra todo lo que Foucault plantea como reglamentos, leyes, ¿no? Y también ciertas formas de cómo se van estructurando estas relaciones de poder y se van articulando a partir, obviamente, de todo lo demás. Estos tres componentes, la espacialidad y la materialidad, las formas de organización institucional y las relaciones de poder, para mí son centrales, bueno, no para mí, son centrales, ¿no?, a la hora de entender el dispositivo cuando se quiere reformular y recomprender los actuales dispositivos, ¿ya? Que ya no son aquellos de los que habló Foucault, ¿no? Eso es lo que me interesa recalcar. Y los autores que prontamente voy a citar hacen una crítica de que muchos de los análisis Foucaultianos que trabajan con la idea de dispositivo dejan de lado algunos de estos elementos, ¿no? Y una de las cosas que suelen dejar de lado, según estos autores, tiene que ver más bien con el tema de las disposiciones espaciales y la materialidad. Entonces, muchos de los análisis de los dispositivos están bastante bien, son bastante claros en hacer una descripción de todo lo que tiene que ver con la institucionalidad y cómo se organizan, y de las relaciones de poder que se dan al interior de estas instituciones.
Sin embargo, al dejar de lado la parte de la materialidad y de las disposiciones espaciales, estas relaciones de poder parecieran ser algo que queda en el ámbito de lo imaginario, ¿no? O de lo ideológico, ¿ya? Y justamente, según Foucault, la materialidad es lo que juega este rol que desprende de alguna manera las relaciones de poder de esta noción metafísica del poder, ¿no? Bueno, ahí un ejemplo, ya para mí que no soy de Santiago, que vengo de Valdivia, un ejemplo emblemático para mí de lo que es un dispositivo, ya, actual, que ya no es ni una cárcel, ni un hospital, ni nada, que es el metro de Santiago, ¿no? Es decir, un espacio que está absolutamente, es decir, ahí, en teoría, todos los que estamos en el metro, no hay visible un alguien que sea una autoridad o que tenga algún tipo de jerarquía o de relación de poder. Sin embargo, es un dispositivo en la medida en que todos los espacios están absolutamente delimitados, demarcados, las trayectorias están absolutamente definidas, ¿no? Y es un dispositivo que está hecho para el tránsito, ¿ya? Entonces me interesa mucho esa forma de entender el dispositivo, porque justamente de lo que les voy a hablar es del concepto que viene ahora, si no me equivoco. No viene ahora todavía. A ver si sigo avanzando. Bueno, no importa. Lo que les quería comentar a partir de esta imagen del Metro de Santiago, ¿cierto?, es de la idea de institución, ¿ya?, que plantean Tirado y Domenech, ¿ya?, y que tiene que ver justamente con esta forma de mutación o de cambio en las formas de los dispositivos actuales, ¿ya?, y que de dispositivos inicialmente pensados, como de los que habló Foucault, que están orientados a la reclusión, ¿no?, y a la normalización, ¿sí?, hemos dado paso a nuevas formas de dispositivos que están más orientadas a el tránsito, y por lo tanto lo que se normaliza no es al sujeto, sino que son las trayectorias que los sujetos van a seguir, ¿ya? Son dispositivos especialmente pensados para los tránsitos, es decir, lo que hoy en día estaría más regulado y más normado, o más estaría siendo más adquiriendo más forma de dispositivo, serían justamente los lugares por donde se transita, ¿ya? Ejemplo, el metro, ejemplo, los aeropuertos, ¿no? Los aeropuertos son lugares absolutamente regulados, normados, los espacios están absolutamente pensados, ¿no?, para generar ciertos efectos, para hacer visibles ciertas cosas, para generar ciertas acciones y no otras, ¿vale? Ahora, esta reconfiguración de cómo comprender los dispositivos, yo la ligo también, bueno, este concepto de institución de que les hablé, la ligo también a distintos autores que van a plantear ya desde los 90 la necesidad de repensar cómo hacer etnografías del gobierno, ¿no? Cómo hoy en día hacemos una etnografía del gobierno cuando efectivamente la institución del gobierno ha desaparecido y pareciera ser que se difumina en redes, ¿ya?, y que son en donde es difícil diferenciar qué corresponde, por ejemplo, a un Estado y qué no corresponde a un Estado, ¿no? Entonces ahí cito a este autor que habla de un modelo etnográfico para las gubernamentalidades neoliberales, tomándose obviamente la noción de gubernamentalidad, que ya nos dice desde los años 90, ¿no?, que cuando hablamos de gobierno no hay que pensar en un Estado, ¿no?, sino que en formas de conducción de la conducta. Vale, pero más aún, la pregunta luego es, bueno, ¿cómo vamos a mirar esas formas de conducción de la conducta concretas, ¿no? ¿Cómo finalmente se conduce la conducta? Y ahí es donde yo tomo esta herramienta del concepto de institución, que creo que es bastante potente para poder dar esa explicación. Esta mirada, ¿cierto?, obviamente busca evadir la tendencia de la investigación actual social, que según este autor se caracteriza por una comprensión monolítica del Estado, ¿ya? Es decir, se tiende a hacer estudios del Estado asumiendo que es una entidad homogénea,
y única. Por lo tanto, se entienden las actuales formas de gobierno como ensamblajes que en donde interactúan distintas lógicas, ¿ya? Y que a la vez estas lógicas se van transformando en el tiempo por medio de las prácticas concretas de quienes ejecutan las acciones de gobierno, es decir, de quienes intentan alinear los fines de gobierno con las subjetividades de los sujetos, ¿ya? Por lo tanto, sería necesario este marco conceptual de los estudios de gubernamentalidad, pero para eso no sería necesario también incorporar estrategias etnográficas donde podamos ir a observar el microcampo del poder donde se llevan a cabo estas intervenciones de las subjetividades. Esto también tiene que ver con esta crítica a muchos de los estudios de gubernamentalidad, que si bien hacen un muy buen trabajo descriptivo de las racionalidades políticas que hay muchas veces en documentos o en lo discursivo, ¿no? Dejan como borroso esto de, bueno, y finalmente, ¿cómo se ejerce el poder, ¿no? ¿Cómo es que en lo concreto estas personas van un poco... Ahí cuando hablábamos antes yo pensaba en eso, ¿no? Bueno, ¿cómo esto cala en los sujetos? Bueno, cala en los sujetos por condiciones muy materiales, ¿no? Muy materiales, quizás de no tener mucho más que hacer. Y entonces la propuesta acá es que el énfasis esté no solo en hacer interpretaciones de las racionalidades de gobierno, sino que también ir a mirar, por ejemplo, cómo esas racionalidades se van modificando, se van problematizando y cómo se van adoptando estos discursos de quienes finalmente llevan a cabo estas acciones de gobierno. Bueno, esto tiene que ver con elementos de la teoría del actor red, que me imagino que algunos habrán escuchado nombrar, ¿no? Para los que no, esta es una teoría que surge a partir de aproximaciones etnográficas al trabajo cotidiano en los laboratorios, ¿ya? Que busca distanciarse un poco de la historia de la ciencia o de la antropología de la ciencia, y desde una mirada etnográfica va a ir a mirar, ¿no? Muy en concreto cómo se generan los hechos científicos, cómo los hechos científicos son manufacturados. Y una de las, creo yo, una de las potencialidades de esta teoría es que justamente muestra la dimensión material en los procesos de producción del conocimiento, ¿ya? Es decir, por ejemplo, los estudios sociales de la ciencia, muchos de ellos, una gran parte de ellos, ¿no? Nos van a hablar de cómo se instalan ciertas teorías y esas teorías se dan por supuestas y cómo esas teorías tienen un correlato con fenómenos sociales, políticos o económicos. Pues bien, la teoría del actor red, además de eso, nos va a decir cómo es que ese hecho científico llega a convertirse en tal desde una mirada pragmática y materialista, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, entran en el detalle de cómo se lleva a cabo un experimento, qué es lo que entra en juego desde tomar una muestra de una determinada partícula, de una determinada hoja, una determinada forma de sangre, y cómo eso va teniendo traducciones hasta convertirse en un conocimiento científico, ¿no? En ese sentido se hace una crítica a la dicotomía que hay en las ciencias, por un lado en las ciencias naturales, que parten de un positivismo ontológico en donde los hechos están ahí y la agencia humana solo estaría en darlos a conocer o descubrirlos y darlos a conocer, pero también son críticos de la mirada del socioconstructivismo, ¿no? En cuanto los hechos científicos solo tienen un origen social, ¿no? Y nuevamente son desprendidos de todo el entramado sociotécnico que los soporta, ¿no? Como realidad científica. Bueno, todo ese largo introducción para llegar a lo que me interesa hablar, que tiene que ver con los dispositivos de salud mental y psiquiatría, ¿ya? Aquí una foto, ¿no? De lo que habitualmente se imagina el común de las personas cuando se habla de las instituciones de salud mental y psiquiatría, ¿no? Un hospital psiquiátrico con enormes pabellones, con los locos de patio, ¿no? Y eso hasta el día de hoy, ¿no? Pero la realidad en el mundo y en nuestro país es que esto ya no existe, ¿ya?
hoy en día las personas con cualquier tipo de enfermedad psiquiátrica no están en un hospital psiquiátrico la mayoría. Ya les voy a mostrar algunas cifras para que vean que es verdad. Desde el año, desde los 2000, ¿cierto? En Chile existe, de la mano de todas las reformas psiquiátricas en el mundo, que surgen en Europa, que surgen en Estados Unidos, el año 2000, posterior al término de la dictadura, ¿cierto? Chile inicia un proceso de reformulación de su política de salud mental y psiquiatría y genera un Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría, ¿ya? El cual va a poner como política de Estado el terminar con los grandes hospitales psiquiátricos y las grandes instituciones psiquiátricas, y en su reemplazo va a proponer una red de servicios de salud mental y psiquiatría, ¿ya? Eso que ustedes ven ahí es el modelo que propone el Plan Nacional de Salud Mental del año 2004, ¿ya? Que son una serie de dispositivos diferenciados, ¿ya? Por los cuales los usuarios deben transitar, ¿ya? Y ese es el concepto, deben transitar, nunca permanecer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, está el servicio de psiquiatría para pacientes agudos, ¿no? Que es decir, cuando la persona está fuera de sí, ¿no? Donde efectivamente la persona puede ser internada, pero para ser internada, ¿no? Tiene que hacerse una serie de trámites, ¿ya? Que buscan resguardar los derechos fundamentales de las personas, pero que en la práctica lo que hace, y cuando uno habla con las personas que trabajan en el ámbito, es complejizar, ¿no? Y dificultar la internación, ¿ya? Y de hecho la internación no puede ser, por norma técnica, no debe ser superior a 60 días, ¿ya? Todo lo demás, todo lo que ocurre en la vida de las personas con algún tipo de enfermedad psiquiátrica debe ocurrir en los otros dispositivos, ya sea un centro comunitario de salud mental, los centros de atención primaria, los centros de rehabilitación, hospitales diurnos, ¿ya? Y los usuarios deben transitar, ojalá, por todos. Bueno, dependiendo obviamente de las necesidades, ¿no? Se define como, los COSAM se definen como el centro de la red, ¿ya? Que es el lugar que tiene que generar las derivaciones de las personas hacia los distintos dispositivos según sus necesidades, ¿ya? Bueno, esto es lo del año 2004, ¿ya? Ahora, hace poco, el año 2017, salió la nueva versión del Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría, ¿ya? Que habla de una red temática de salud mental y psiquiatría, donde ni siquiera habla de dispositivos, ¿ya? Ya no establece tipos de dispositivos claramente. Establece un nivel de atención primaria donde hay una serie de dispositivos, hay otros dispositivos de atención secundaria que no están diferenciados, solamente hace dos énfasis nuevos, uno tiene que ver con el tema de demencia y el otro tiene que ver con el tema de consumo problemático de sustancias, y eso está de la mano de las políticas o de las prioridades, ¿no? actualmente en salud mental, y dice y aquí dispositivos para salud mental, ¿no? Y luego la comunidad, ¿ya? Es decir, aquí ya, como podríamos decir, hay una difuminación completamente de los límites de la institución, ¿no? ¿Dónde están estas personas que tienen algún tipo de problema de salud mental y psiquiatría? Y aquí lo que les quería mostrar, esto es el resultado de un instrumento que del WOS, bueno, no me acuerdo cuál es la sigla, pero es un instrumento que aplica en la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? A todos los países, a sus sistemas de salud mental y psiquiatría, ¿ya? Porque el tema de la desinstitucionalización de los pacientes psiquiátricos es una política a nivel de OMS, ¿ya? Y la OMS evalúa, ¿no?, cómo están los países en este proceso de desinstitucionalización, ¿ya? Entonces, esto es algo que le interesa mucho a este instrumento, que es el porcentaje del presupuesto nacional de salud mental asignado a los hospitales psiquiátricos. Y ahí vemos que del año 99 al 2012 ha decrecido, y la idea es que siga decreciendo, ¿ya? Eso es un buen indicador de nuestro sistema de salud mental. Es decir, es una política de Estado, es una política de gobierno, que los pacientes psiquiátricos salgan de la institución psiquiátrica y circulen por la sociedad, ¿ya? Bueno, en este escenario, ¿cómo voy del tiempo?
escuchando muy interesado y completamente... Chuta, ya. Ya, en este escenario yo realicé mi tesis doctoral, ¿no? Una etnografía de estos dispositivos de salud mental y psiquiatría reformados, ¿no? En la ciudad de Valdivia, ¿ya? Entre los años, el trabajo de campo fue entre los años 2009 y 2010, ¿ya? Y claro, aparecía esto de... ya no está la institución psiquiátrica, no están los pabellones, no están... Entonces, las cosas a las que tuve que tomar atención las fui descubriendo en el camino. Y ahí, por ejemplo, bueno, el tema de la organización de los espacios ya no son un espacio cerrado, el espacio es la ciudad completa, ¿no? El plan de atención de los pacientes psiquiátricos funciona en toda la ciudad, ¿ya? Pero... hay todo un sistema de registro, ¿ya? Y ese registro está muy ligado justamente a la circulación y al tránsito de estas personas, ¿no? Por los distintos dispositivos y por los distintos lugares por donde van. Y además estos registros van a circular, no se quedan en el dispositivo, ¿ya? Una ficha clínica de un usuario del hospital psiquiátrico, o sea, del hospital base, va a transitar, por ejemplo, al CESAMCO y del CESAMCO al centro de rehabilitación y del centro de rehabilitación al APS, ¿no? El fluir de la información. También tuve que prestar atención a los organigramas, donde en realidad ya no hay organigrama, lo que hay son flujogramas, ¿ya? Nuevamente en esta lógica de red de salud mental, en donde no hay una jerarquía, porque además se habla que estos dispositivos no son jerárquicos entre sí, sino que funcionan en red, en una heterarquía. Entonces lo que se habla es de flujogramas. Y luego la serie de reuniones de todos los encargados de estos distintos tipos de dispositivos para coordinar, ponerse de acuerdo, obviamente reglamentos, protocolos, normas técnicas, pero también, y aquí algo que apareció fuertemente, es justamente en esto de dispositivos separados, la relevancia de las tecnologías, ¿ya? Para la coordinación entre los distintos profesionales, ¿ya? Las llamadas telefónicas, los mails, hoy en día los WhatsApp, ahí todavía no estaban, pero hoy en día los WhatsApp, ¿no? Oye, tantito se descompensó, hay que llevarlo a tal, comunícate con el encargado del hogar, no sé qué. Oye, el tantito no le dieron el medicamento, en fin. Vale. Y bueno, y ya aquí me salto, ¿cierto?, al proyecto actual en el que estoy trabajando, ya que tiene que ver ahora ya no con dispositivos de salud mental y psiquiatría tradicionales, sino que con dispositivos de tratamiento por consumo problemático de sustancias, ya orientados a adolescentes infractores de ley, ¿ya? Y acá también, nuevamente, aparece uno dice infracción de ley, lo que se le viene a la mente es la cárcel, ¿no? Pues no, hoy en día, y sobre todo en el caso de los adolescentes, la mayoría no está en la cárcel, la gran mayoría está en programas de libertad asistida, y de hecho la lógica de la ley es que evitar a toda costa la internación cerrada, ¿ya? Nuevamente aparece este imperativo de libertad, ¿no? Es decir, que el chico que comete una infracción de ley no vaya a caer encerrado, porque es importante que esté libre, ¿ya? Porque el estar libre tiene que ver con su desarrollo personal, con su desarrollo de autonomía, con su qué sé yo. Y estos son los programas de tratamiento y rehabilitación a los cuales asisten estos jóvenes, y pueden asistir ya sea estando en régimen cerrado o estando en régimen abierto. No voy a detallar en eso, pero solo para ir llegando ya al final. Y en este caso, en el estudio de este tipo de dispositivo, ya lo que encontré específicamente para el tema del tratamiento por consumo problemático de sustancias tiene que ver con bueno, un instrumento en particular que analicé, que se llama, tiene un nombre eterno, pero se llama Portafolio Metodológico para el Desarrollo de Competencias para la Inclusión Social para jóvenes en situación de vulnerabilidad social, ¿ya? Pero que básicamente es un instrumento que toma un instrumento que se desarrolló en el año 2009, ¿ya?, para población adulta con consumo problemático de sustancias, y que es un instrumento para el desarrollo de competencias laborales, ¿ya? Es la lógica de que la inserción, o sea, la lógica es, el problema de las drogas es que la gente no tiene trabajo. Si la gente trabaja, deja de consumir. Por lo tanto, lo que hay que hacer es habilitarla para el trabajo. Ese instrumento después se transformó en un portafolio
Luego, desde los interventores vino la contrarrespuesta de decirle, oiga, pero ¿sabe qué? Además de no tener trabajo, estas otras personas tienen otros problemas, como por ejemplo, que tienen baja autoestima, que tienen problemas de relación con sus familias, que tienen qué sé yo. Ah, bueno, pues bien, pues Senda entonces genera un nuevo portafolio, que es un portafolio más amplio, que incorpora otras dimensiones, que ya no es solo lo laboral, sino que también la dimensión persona, la dimensión familia, la dimensión comunidad. ¿Sí? Y finalmente ese portafolio se adapta a jóvenes infractores de ley, a población adolescente. ¿Vale? Entonces aquí lo que yo muestro es que de ese análisis de ese documento, lo que podemos ver es que la inclusión social, ¿no?, se traduce por medio, o sea, que parte de una lógica de capital humano, ¿no?, por medio de esta llave que tiene que ver con los capitales de recuperación, que son estos autores que en el fondo utilizan el mismo modelo de los capitales sociales para hablar de capitales de recuperación, ¿no? Es decir, una persona que tiene un problema de salud mental, en este caso consumo de droga, ¿no?, es porque hay un problema en sus capitales, ¿no? Tiene que capitalizar, ¿no? Entonces, de la inclusión social vamos al capital humano, del capital humano vamos a los capitales de recuperación, eso a un modelo de competencia que finalmente se transforma en un modelo terapéutico, ¿sí? Y ya para ir terminando, aquí, bueno, no se ve muy bien, pero esta es una de las pautas de evaluación, ¿ya?, de este instrumento, que es el que analicé, ¿ya?, donde, por ejemplo, ahí, no sé si se lee, pero esto es la autoevaluación, ¿ya?, es la evaluación que hace el chico de sí mismo, y esta es la evaluación que hace el profesional, ¿no? Que esto lo hace el chico, esto lo hace el profesional, y luego se saca como un más o menos dónde estaríamos. Entonces, por ejemplo, aquí en la primera parte dice, pensando en mí, ¿puedo decir mis fortalezas y mis debilidades? ¿No? Luego dice, pensando de acá a un año, tengo, no sé, tengo proyectos personales para trabajar, ¿no? Es decir, cuando uno lee esto, ¿no?, está claramente puesto ahí un poco todo lo que hablamos en la sesión anterior de esto, ¿no?, del sujeto que es capaz de controlar sus emociones, que además es capaz de reconocer su autenticidad, potenciar sus habilidades, ¿no? Y esto puesto como un modelo terapéutico. Y lo que quiero terminar de decir es que este tipo de modelo terapéutico está pensado y solo es posible, y así está declarado, para un sujeto que transita, un sujeto que está libre, ¿no? Un sujeto, o sea, el tema de evitar a toda costa el sujeto encerrado, el sujeto que está detrás de los muros, porque eso finalmente limita el potenciar estas competencias o estas habilidades para la vida, por ejemplo, como se llama. Eso. Bueno, gracias a las dos presentaciones, me gustaron mucho. Respecto a la presentación de Florencia, solamente me gustaría como si pudiera reflexionar un poco sobre la noción de experiencia, que me parece muy interesante y que hoy día por lo demás está muy de moda esta idea de consumir experiencia, ¿no? Esta idea está muy ligada, por ejemplo, a la empresa digamos, toda la dimensión del turismo. Hay todo un consumo de experiencia, ¿no? Como idea que volvía mucho en tu presentación la idea de la experiencia, ¿no?, como un objeto per se, como una mercancía, ¿no? Y respecto a lo que nos presenta Jimena, también me gustó esta la provocación que decíamos, no sé si la provocación, no sé, pero bueno, algo. Es que me parece muy interesante, por supuesto, esta idea de los dispositivos de flujo, ¿no?, de flujos. Solo para salvar a Foucault también lo describía como los dispositivos liberales, justamente diferencias disciplinarios, son dispositivos de flujo, no solamente para rescatar a ellos un poco maltratados. Bueno, pero pensaba me hacía pensar en dos cosas. Uno, en los flujos migrantes, o sea, y al mismo tiempo cómo estos dispositivos de flujo
tienen sus límites. Cuando tú dices, cuando uno piensa, yo estaba hablando cuál es el territorio del flujo. Así que porque tú dijiste la ciudad, por ejemplo. No sé, Valdivia es más chico. O sea, Santiago me parece más complicado, quizá la ciudad como el territorio sobre el cual se gobierna, ¿no? Y pensaba que la migración, por ejemplo, muestra claramente que no vivimos en un contexto, digamos, donde el flujo, por decir así, es ilimitado. Existen fronteras, existen territorios fuertemente custodiados, ¿no? A la antigua, medievales, construimos muros, estamos construyendo muros, ¿no? Para impedir el flujo. Lo mismo me parece, y aquí un poco mi reflexión más respecto a lo que tú nos planteas, no podía dejar de pensar que al mismo tiempo que tú estás investigando consumo problemático, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy bien, no? Sí. De sustancias, ¿sí? Bueno, tenemos también al mismo tiempo que estas personas circulan, tenemos la mayor población carcelaria de la historia, digamos, ¿no? Y particularmente los jóvenes, los más jóvenes privados de libertad que nunca en la historia, digamos, no circulan, digamos, para nada. O sea que se tienen que construir a la antigua bastiones para encerrarlos, ¿no? Entonces, si tú pudieras como... Solo te ponías, por ejemplo, un circulito, me fijé en tu segunda, mostraste 2 láminas donde aparecían, que es muy interesante cómo se describían los planes de salud mental. Y bueno, apareció un circulito que salía, creo, la comunidad, ¿no? Comunidad o comunitario. Todo salía igual marcado, ¿no? Exacto, territorio, apareció un territorio, ¿no? Claro. Estaba también en Rose, artículo tan interesante del año 98, creo que era justamente lo post-social y el gobierno a través de la comunidad, ¿no? como el nuevo territorio, por decir así, sobre el cual se gobierna. No sé si pudieras también como darme una vuelta. Sí, muchas gracias por la presentación. Yo voy a hacer un poco de trampa porque me voy a tomar de otra presentación que de la Jimena, entonces, porque me quedó una pregunta. Entonces, otra presentación, sí, es que lo siento, bueno, estamos de gira en esta época. Claro, este es un flujo supermercado. No, me tomo otra presentación solamente en el sentido de estas últimas como cuestionario, ¿cierto? Que el joven llena y que el profesional llena. Y voy a compartir, digamos, de qué es lo que me estoy tomando. Y Jimena lo que mostrara que en general los jóvenes aprendían a hablar ese cuestionario muy bien y aprendían a decir lo que el profesional quería escuchar y como que lo manejaban. Y no implicaba nada, como que no implicaba nada respecto de, después Jimena hacía como otro análisis y mostraba que en realidad lo que habían aprendido era como un cierto lenguaje. Entonces, me parece interesante si tomamos además que ese cuestionario tiene como esta lógica de la felicidad de la que hemos venido hablando hoy día, o sea, como esta idea entonces, ¿cierto?, de ser auténtico, de trabajar sobre sí mismo, etc. Entonces, creo que agrega una complejidad a lo que hemos estado como discutiendo en todas las mesas, que tiene que ver con esta idea de hasta qué punto cala, así, porque creo que este es un súper ejemplo de cómo aprendemos a hablarnos o a hablarse en ciertos términos, ¿sí? Como que me hablo en ciertos términos, con un objetivo político que no tiene nada que ver con el dispositivo, por ejemplo, de la felicidad en este caso, ¿sí? O sea, no es que ellos efectivamente crean, sospecho, que no es que ellos crean que van a ser más felices, sino que obviamente están haciendo otra cosa. Entonces, lo que no deja de ser interesante, o sea, ellos mismos hacen un uso político de la felicidad que se supone que tienen que profesar. Entonces, te quería pedir si podías como quizás profundizar en eso. Felicitarlas por la exposición, estaba bien interesante. Quizá un comentario para la presentación de Florencia a propósito de que me vino a la cabeza El mundo feliz de Huxley, a propósito de la lógica de la hipnopedia. Creo que para allá va algo, ¿sí? No dejo de pensar también en un capítulo de Black Mirror a propósito del trabajo sobre la memoria de una hija, ¿sí? Que la madre controlaba todo lo que miraba. Y no dejo de pensar en los clones de Star Wars, ahí, lógica de la clonación también. Entonces es interesante cómo lo planteas porque
y es lo que quería comentar, que pareciera que se ha vuelto mucho más agraz la experiencia de la vida misma, que se interviene antes de entrar a la cultura, por así decirlo, antes de que el sujeto se corporice, antes que ese coágulo se transforme en nombre, sea nombrado, sea reconocido. Es como que se está yendo hacia lo más cercano al huevo, y sobre eso se establecieron las grandes discusiones acerca de dónde se genera la vida, finalmente, para discutir a propósito del aborto de tres causales. Quería hacer ese comentario, ¿no? Y respecto a la presentación de Jimena, ¿no será también, o quizás lo anunciaste y yo no lo logré captar, que este flujo que tú llamas, este tránsito, no es acaso una nueva forma de encierro también? Si bien extramuro, que son los conceptos que se usan en el sistema carcelario Sename, sujetos intramuros, sujetos extramuros, que recorren la ciudad efectivamente. Hay talleres laborales también, ¿sí? Hay alta población en sistemas ambulatorios, pero fíjate que es interesante y ocurre algo muy parecido en Sename que lo que ocurre en salud, y lo voy a decir así bien conocido, ¿no? No está la noción de alta, no está la noción de cura, no está la noción finalmente de rehabilitación. Pareciera que la rehabilitación se sostiene en que la persona nunca salga de la red, esté constantemente dando vueltas. Y ojo, y el gran fracaso del plan de psiquiatría anterior es que nunca se incorporó finalmente a la comunidad, ¿sí? Entonces, ¿y cómo se incorpora ahora? Con otros mini dispositivos que son, por ejemplo, las asociaciones de viejitos de la población no sé cuánto. Hay una, sin desmerecer, que fue una de las primeras agrupaciones que trabajó con el tema de la esquizofrenia, los CORFAPES, la Corporación de Familiares de Pacientes Esquizofrénicos, una de las más antiguas. Sí. ¿Sí? Entonces quería quizás ahí que pudiera a lo mejor volver sobre esto de la exstitución. Exstitución. ¿Sí? ¿No será quizás también una réplica, pero con otro formato, el de la red, que enreda, de lo carcelario finalmente, ¿no? Sí. Bueno, es como parte del ritual, empezar a reconocer el gran valor de las conferencias. En ese caso sí, han sido muy buenas las presentaciones. Y bueno, yo hace un par de comentarios. El primer aspecto que yo creo que, así como comentamos la presentación de Edgar, así como el concepto de felicidad tiene un poco su aspecto múltiple, un poco flexible también, creo que mucho de nuestro trabajo crítico también tiene un poco esa característica de no se pone como un concepto así muy rígido, porque es como también se acercando del tema de la felicidad, ponemos unos temas así un tanto cercanos, como la cuestión de la experiencia, de la actividad y tal, del perfil. Y bueno, una cosa es que me pongo a pensar un poco por el tema de que Nena presentaba, que es muy interesante, además de ver la salida de un esquema asilar para un esquema mucho más variable y tal, de una serie de instituciones conectadas, es la forma de cómo es conducida la conducta del actualmente llamado no más paciente, pero usuario, o otros nombres que se ponen, porque por ejemplo es un poco de ponerlo en actividad siempre. Yo creo que cuando vemos tu trabajo en detalle de otras personas como Martín Silva en Brasil, vemos siempre ese aspecto siempre de poner en actividad a la gente, y un montón de profesionales y instituciones movidas en esa misión de poner en movimiento. Siempre esa cosa que no sé si podemos llamar de felicidad, pero quizá un estado de actividad. Y me recuerdo de un ejemplo que tú me planteabas hace unos meses atrás, de un usuario que se decía, bueno, ¿por qué no pongas en actividad para hacer tal y tal y tal y tal cosa? Y dice, no, quiero mi pastilla. A veces pidieron una pastilla, así un poco siguiendo, me he encontrado con Rodrigo, decía, eso puede ser un acto de subordinación. Y bueno, y hay un montón de cosas. En el caso brasileño hay una forma de ver esas figuras, por ejemplo, las asambleas de usuarios que tenemos
tipo semejante al Sesambo, que es el CAPS, porque ahí hay unas cosas muy interesantes, ¿sí? Porque es supuestamente una tribuna de libre discurso, pero por ejemplo, ahí la gente está discutiendo una cosa y alguien quiere hablar sobre la Navidad o alguien quiere recordarle al antiguo hospital psiquiátrico y la gente dice no pongamos eso. En fin, hay una serie de mecanismos de esa educación para la libertad, para la actividad, quizá para la felicidad, puede ser muy interesante de ver en esas instituciones. Así es un poco de comentario. Así como también me imagino que para esta experiencia del parto, vamos a decir, con una experiencia más activa y feliz, también se ponen redes mucho más, así, con mucho más complejidad respecto de esta actividad. Bueno, son esos comentarios. Gracias. Sí. Como quieras. Sí. Bueno, justamente el aspecto de experiencia, lo que presenté es más o menos el capítulo 4 de mi tesis, y el capítulo anterior justamente hablo más de la experiencia, principalmente por categoría que salió mucho en el terreno. Las matronas y los obstetras, digo las matronas y los obstetras porque en general esa era la división como de género clásica. Siempre me hablaban del cambio y la reforma sanitaria que había cambiado la experiencia de las parturientas. Entonces, para ellas, experiencia yo creo que es un concepto bien complejo porque siento que en algún momento era el embarazo, el parto y su cuidado se llamaba patología, se llamaba proceso, se llamaba muchas formas, y hoy el llamárselo experiencia tiene que ver también con los momentos históricos que ha tenido. Cuando hablaba de la contextualización, de que surge una respuesta a la jerarquía, por ejemplo, de los partos biomédicos, es porque surgieron muchos movimientos tras sistematizar, también desde las ciencias sociales, muchas experiencias insatisfactorias de las usuarias, que aparecen en experiencias en el sentido de que se demanda o se empieza a socializar el hecho de que lo pasan mal en el parto, los violentan en el parto, ¿no? Con la UNFPA, o sea, empieza a sacar ciertas definiciones de lo que es violencia obstétrica, entonces empieza a compartirse que este proceso de parto lo pasamos mal, ¿no? Empieza como a surgir todo este... Y en ello, esta experiencia de violencia siento que es importante reflexionarla también porque lo que pasa automáticamente es que se traduce de experiencia de violencia a experiencia positiva consumible, como dices tú, ¿no? Entonces, no sé si hay un tránsito muy reflexivo al respecto entre esos dos puntos, ¿no? Que primero parte siendo algo problemático y como la solución va a ser, que lo vendemos como algo bonito, ¿no? Que es muy difícil para los hospitales públicos que si bien intentan hacer ciertas capacitaciones para otros tipos de parto, son bien diferentes. Entonces, claro, de violencia obstétrica se traduce en experiencia bonita y publicita, ¿no? Y es complejo porque también se mezcla con estos movimientos. Y respecto al comentario que hacían allá, sobre que se ha hecho a gras la vida, sí, o sea, concuerdo ahí, en todo esto un intento de mostrar cómo se optimiza desde antes de nacer, ¿no? Cómo se intenta mejorar hasta el último aspecto, y siguiendo con las reflexiones es que nunca paras, ¿no? O sea, como potencial neurológicamente para después que ser humano y ser todo esto, ¿no? Todo lo que se ha hablado. Entonces, claro, es complejo. Tengo una experiencia, por ejemplo, de una matrona que atendía partos aymara, porque había mucha mortalidad en Arica, ¿no? Y decían, ya, pero es que yo no las puedo atender a ellas porque me dicen que ellas prefieren que se les muera la guagua que ellas pasen un momento violento en el hospital. Entonces yo no lo entiendo, y como que se estresaban mucho con esta situación de que ellas preferían estar bien en vez de ir a atenderse a un hospital, ¿no? Entonces ahí la valoración es como, que es más el centro de mi tesis, está súper en juego, y ahí hay otro concepto de cómo se optimiza o no la vida de quién, porque no hay solo una vida, ¿no? Hay todo, o bueno, desde que vida, todos esos conceptos del tema abortivo, ¿no? Bueno, eso. Ya, oye, estas cosas. Bueno, sí, pues en realidad no le hice el suficiente honor a Foucault. Pero sí, creo que Foucault, adelantado para su época, ya lo vio. No lo dijo, lo pensó. Lo pensó, seguro.
Respecto de estos territorios, bueno, efectivamente eso era lo que quería mostrar, o sea, como ya en este modelo ni siquiera hay dispositivos, ¿no? Es el territorio de la comunidad, es el dispositivo, el gran dispositivo, donde dentro hay como cositas como para diferenciar, ¿no? Pero ya ni siquiera hay... Y eso justamente tiene que ver con lo que dice ahí el colega, ¿no? De este nuevo plan de salud mental y psiquiatría es supuestamente una respuesta al antiguo que habría fracasado. En una de las razones por las que ha fracasado es porque estos otros dispositivos más chiquititos, si bien es cierto, son más chiquititos, están más visibles, igual vemos a los loquitos paseándose por la ciudad, pero siguen estando ahí y no se terminan integrando a la comunidad, ¿no? Y claro, en ese sentido, la lógica ahora es que esta gente salga de esta red de servicio, porque efectivamente pasa lo que dice acá el colega, las personas no salen de la red. Ahora, ahí hay como una dualidad, porque por otro lado, por ejemplo, los pacientes esquizofrénicos, la idea es que nunca dejen de estar en el servicio de salud mental y psiquiatría, ¿ya? Un paciente esquizofrénico no debiera nunca dejar de controlarse por su patología en un servicio de salud. Pero ese mismo servicio de salud tiene que, y como dice Arthur, hacer todo para que ese sujeto circule, participe, tenga actividad, ¿no? Y para eso tiene que estar libre, no puede estar encerrado. Y si es que hay que encerrarlo, que sea el menos tiempo posible, porque el tenerlo encerrado significa un desmedro, ¿no? De sus capacidades de vincularse, de relacionarse, sus habilidades sociales, ¿no? Su participación con la comunidad, se desvincula de su comunidad, ¿no? Entonces, ahí está eso de que no es solo que circulen, es que hay que hacerlo circular, ¿no? Y que el encierro ahora incluso es algo que es iatrogénico para este potencial sujeto que naturalmente debe circular, debe transitar, debe... y con respecto a estos territorios que tú preguntabas, Rodrigo, sí, absolutamente, o sea, de hecho, bueno, ahí la Alejandra sopló, ¿no? de la otra investigación, en donde justamente vimos en el caso de los chicos, que son chicos infractores de ley, ¿ya? Que ellos se la saben por libro, saben perfectamente dónde los están vigilando, cómo los vigilan, qué es lo que se espera de ellos. Entonces, finalmente lo que terminamos haciendo, estamos haciendo ahora, es analizar un no territorio, por así decirlo, que son los perfiles de Facebook de los chicos. Y es súper loco porque ellos, o sea, son chicos que están judicializados por consumo de sustancias, o sea, por tráfico de sustancias, por delitos de hurto, y qué sé yo, y tú ves los perfiles públicos y está ahí. O sea, se jactan de sus trabajos, ¿no? De lo que adquieren con su trabajo, de lo que consumen, ¿ya? Entonces, tienen absolutamente claro que ese es un territorio que todavía no está para ellos, para otros sí, ¿no? Para nosotros ese es un territorio que está absolutamente como, y de hecho hay mucha literatura al respecto, de cómo las redes sociales nos manipulan, nos direccionan, ¿no? Pero para ellos que están respondiendo a esta forma de conducir su conducta es un territorio libre todavía, ¿no? Y lo que decía Alejandro, efectivamente, o sea, ellos, y llegamos a Facebook justamente porque nos dimos cuenta que de ellos lo que escuchábamos era replicar este discurso, ¿ya? Cuando era evidente que no era el discurso, o sea, escuchar a un chico de 14 años que tú ves que está viniendo bajo los efectos de la droga diciendo, no, si está muy mal consumir, nunca más tía, y la embarré, y ¿no? Y el método es soportable, el tolerable. Ah, sí, claro, bueno, sí, ahí nos agarramos de algunas ideas, porque nos costó mucho como llegar a esa estrategia y nos agarramos de esto de no sé si conocen ese episodio de que yo lo conocí ahora cuando Foucault trabajó con cartas de los presos, intolerable, ¿no? Que a principios de los 70 en el fondo también quería acceder un poco a la historia de los presos y no podía acceder a la historia de los presos, entonces les encomendaba lo que quisieran, ¿no? Les entregaba de manera escondida papel y lápiz para que ellos escribieran cartas o escribieran su experiencia de qué era lo que era estar preso, ¿no? Bueno, y en ese sentido no hay en absoluto, y eso me parece interesante lo que hablábamos a la hora del almuerzo, ¿no? Como esto de buscar dónde están esos lugares que no están atravesados, ¿no? Y en el caso de los chicos infractores de ley me parece que hay algo interesante. Porque el discurso de la felicidad justamente ellos lo adquieren porque saben que, o si lo podemos llamar el discurso de la felicidad, lo podemos asimilar a este discurso de la felicidad, que en realidad yo creo que sí,
ellos lo adquieren, porque luego cuando tú ves en el Facebook, lo que aparece es que es otra cosa que nos ha llamado la atención, es un discurso súper místico, ¿ya? Y que nos parece súper resistente, ¿ya? O sea, ¿a qué me refiero con místico? Las cosas no pasan por lo que yo haga o deje de hacer, las cosas me pasan, porque Dios así lo quiso, porque la vida es así, ¿no? Esto que los psicólogos algunos hablaban del locus de control interno y externo, ¿no? Y que se describe, ¿no? Que en estos jóvenes hay un locus de control externo, ¿no? Es súper resistente justamente a esta idea de que lo que a mí me pase es producto de lo que yo haga, ¿no? O de mi propio autocontrol o de mi propia gestión, o de este propio ejercicio sobre mí mismo, ¿no? No, eso no está. Eso está, por ejemplo, caí en cana, pucha hermanito, Dios sabrá por qué son las cosas, ánimo, fuerza. En ningún caso es como pucha que la embarraste, ¿no? Claro. Literalmente cayó. Caí en cana. Es un Caí en cana. sinónimo. Claro, claro. Caí. Caí en cana. Entonces, ese lugar yo encuentro que es súper interesante porque justamente es absolutamente contrario a esta idea de la responsabilización. Y lo último, bueno, de este tema de la red, bueno, y de la institución, sí, absolutamente. La institución, de hecho, se propone como eso. O sea, lo que dicen Tirado y Domenech es que lo que habría no sería un proceso de desinstitucionalización, sino que un proceso de exstitucionalización, y que la institución sería una nueva forma, ¿no? De control, ¿no? y de conducción de la conducta, ya no en el espacio cerrado, sino que desbordando los muros de la institución y expandiéndose por toda la red, ¿no? Y en ese sentido, una crítica importante que yo creo que hay que hacer, esto es algo que hemos hablado, bueno, con Arthur, que también trabajamos un poco en la misma línea, yo creo que mucho de esto tienen, sin quererlo obviamente, culpa lo que fue todo, lo que es hasta el día de hoy el movimiento antipsiquiátrico, ¿no? Que puso toda su bandera de lucha en terminar con la institución psiquiátrica, ¿no? Pero luego, bueno, pero a ver, para que los locos salieran del manicomio se generó toda una otra forma de regulación de las conductas y en este caso de las trayectorias. En el caso de los pacientes psiquiátricos sí están mucho más vigilados y mucho más controlados. Por ejemplo, esto de que hay visitas domiciliarias, por ejemplo, a los jóvenes infractores también por ejemplo, si no llegan a una sesión, se hace el rescate, que es que van a la casa, los van a buscar, ¿no? Pero llegan, el cabrón no le abre la puerta, no está, anda perdido, nadie sabe dónde está, y ellos saben que no les va a pasar nada, porque se conocen por ley todo, ¿ya? Entonces, ellos andan perdidos, pero en el caso de los pacientes psiquiátricos no, están bastante más vigilados, bastante más... yo diría que ellos sí están más gobernados, ¿sí? ¿Sí? No sé si he alcanzado... No sé si puedo hacer una pregunta bien cortita. Sí, bien cortita, lo juro. No, es que me llamó mucho la atención, perdón, vengo de Viña, así que Está excusado. Totalmente. Bueno, también trae funcionamiento, entonces me llama mucho la atención cuando comentaste esta diferencia entre cómo se... de alguna manera ves esta realidad, entre comillas, al momento de expresarse en Facebook y al fin de cuentas cómo se va aprendiendo este guión. No sé si de alguna manera has tenido acceso o se ha analizado o está en tu proyección o ya lo has visto, el relato y las percepciones de parte de los mismos actores o miembros profesionales, en este caso, interventores de estos programas, los cuales de alguna manera, y siempre me queda en realidad la duda, si son y somos conscientes efectivamente de que todo esto es un guión, es un rol, es un papel. O sea, tú vienes, yo espero esta respuesta, tú me la das, y ok, yo la asumo, y yo asumo que me la creo, y la pongo en el informe, y la notifico, y en realidad llega mi hora de salida, y en realidad el tema más allá, o sea, hago el rescate, pero todo como parte de un juego, de un rol, de casi de una performance. Me gusta mucho de ponerlo en ese plan. Entonces, no sé si también... si realmente existe una percepción de que estamos haciendo este trabajo desde esta técnica efectivamente, o si todo esto se vuelve un juego de rol en realidad, que no se visibiliza y no se rompe más allá, como parte de este dispositivo. Es súper interesante la pregunta. Nosotros, ¿sabes lo que hemos descubierto? Sí, hemos trabajado con los interventores, de hecho hemos trabajado fuertemente con los interventores, justamente más que con los jóvenes, porque con los jóvenes ha sido casi imposible, solo por a través del Facebook. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que todos los interventores, no sé si todo, pero te diría el 80% tiene más o menos el mismo relato, que es el siguiente. Es que el Juanito, un cabro, bueno, de partida son siempre para ellos chicos vulnerados, ¿no?
puesto en un lugar como de mucha vulnerabilidad, ¿no? El Juanito, un chico súper vulnerado, una historia terrible, y pucha, y no había caso con él, y se arrancaba, y tuvo un montón de intervenciones, porque todos vienen de historia de institucionalización, tuvo un montón de intervenciones y nada funcionó, hasta que yo llegué, lo escuché, lo acogí, lo entendí, ¿no? Me puse a su altura, y eso generó el cambio en él. Entonces nosotros decíamos, después de escuchar como 80 veces el mismo relato, decíamos, estos cabros saben lo que están haciendo, ¿no? Como ellos también cachan de esto, es una hipótesis, no sé, porque no, pero ellos cachan cómo hacerle creer al interventor que él es especial, ¿no? Hacerle sentir que él es alguien especial, que está haciendo el cambio, ¿no? Tenemos esa hipótesis, porque si no, no nos calza, ¿no? Y lo otro que preguntaste tú, Rodrigo, esto de la población penal. Si bien es cierto, hay una alta población penal, en el caso de los jóvenes, de los adolescentes infractores de ley, no es tanta. O sea, hay harto porque tenemos una ley de responsabilidad penal adolescente, ¿ya? Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que en otros países no hay un régimen penal, entonces los cabros que están recluidos por causas penales no aparecen como presos, aparecen como en centros de protección. Pero en el caso nuestro, porque la lógica de la ley de responsabilidad penal establece que la sanción más gravosa, ¿no?, es la privación de libertad. Y hay que hacer todo para que no llegue a la privación de libertad. Y eso los cabros lo saben. Entonces, de hecho, por ejemplo, me contaban episodios como estos, porque además ellos saben el tema, por ejemplo, de las subvenciones. Entonces, por ejemplo, les decían, ya, Luchito, ven al taller, ven aquí al tratamiento, Ay, tía, ya, si yo vengo, y si igual le voy a venir a firmar, y igual le van a pagar, ¿no? Ellos saben perfectamente. Entonces, hay muchos chicos con sanción que no están privados de libertad. Y ahí chocan dos lógicas además, porque una cosa es la sanción y otra cosa es el tratamiento. Son cosas distintas, ¿ya? Hay una entidad que hace la sanción, que es Sename o sus organismos colaboradores, y el tratamiento lo hace Senda, ¿no?, que es el organismo encargado, y ahí chocan mucho. Y para Senda, ¿ya?, porque por último, en la lógica de sanción, está siempre esta posibilidad de que pueda caer preso. Pero Senda siempre pelea, y su lógica es que no se puede hacer un tratamiento con alguien privado de libertad. No, es imposible, ¿ya? Solamente, y una lógica muy psiquiátrica, y uno lo ve, solamente para efectos del periodo crítico y la desintoxicación, pero después el chico tiene que estar libre porque tiene que ser algo voluntario. El tratamiento tiene que ser voluntario, ¿no? Entonces nuevamente ahí se ve esto de que la libertad como un requisito, como una condición para la posibilidad de recuperación. Yo preguntaría solo a Florencia en ese aspecto, ya que tú hiciste esa intervención un poco más carismática de los profesionales, Jimena. ¿Será que en ese aspecto del parto también no tiene una cosa, yo estoy haciendo una cosa especial porque yo estoy acá? Sí, en general casi toda, me tocó tanto ver situaciones específicas de mujeres que se planteaban como en resistencia a lo que era el parto y que por eso ellas hacían una cosa mejor, ¿no? Por ejemplo, en hospitales públicos, en centros de atención biomédica así muy clásica, mujeres que trataban de ponerle este otro rollo, ¿no?, esta parte como más afectiva, y decían, no, si yo tengo, les traigo cascarita de naranja para que huela todo bien, y hacen como estas cosas de ser, claro, sí, y claro, y cuando no, era una defensa, era una crítica absoluta de estos defensores de lo bueno, ¿no?, de lo bueno en este caso. Era como, porque me tocó ir a charlas, y hice unas etnografías en charlas de gente que hacía partos respetados, enseñándole a gente que no hacía partos respetados. Y ahí las guerras eran absolutas, y ahí, claro, siempre se presentaban como los salvadores de la humanidad doliente, ¿no? Como, y estas mujeres que sufren, y hay que entenderlos desde acá, quizás no hay pruebas como médicas de que lo signifiquen, pero aquí estamos nosotras como matronas, como dulas 24/7, y como que, claro, hay todo un relato de cómo el sí mismo hace como una mejor humanidad, como veíamos en esa cita, mejor nacer, mejor individuo, mejor sociedad, ¿no?
como todo ese relato, y las que no decían, no, pero es que esto es un chiste, esto en realidad es un nicho de negocio y es una tontera, o sea, ¿para qué yo no me voy a poner en cuatro patas por una mujer que quiso abrir las piernas ella misma? Entonces hay como una lucha así bien, bien grande y sí, hay como heroísmo. Épica. Bueno,